Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, queridos hermanos, tengan muy buenas noches. En este retiro vamos a considerar dos aspectos de los muchos que fueron esenciales o capitales en la predicación y en la vida de San José María. En esta primera meditación vamos a hablar de la llamada universal a la santidad, que es algo que hizo ver el Espíritu Santo a San José María y sirvió como pionero de esta verdad que confirmó luego el Concilio Vaticano II. O sea, el elemento esencial de la predicación de San José María es que todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados y sacramentalmente incorporados a Cristo, estamos llamados a ser santos, es decir, otro Cristo. Él nos incorpora a la iglesia, que es su cuerpo, y nos invita a ser otro Él, valga la expresión, ¿verdad? Decía San José María, santos de veras, porque el santo de los santos es Él, ¿verdad? Pero nosotros llamados a ser santos de veras, canonizables, santidad sin paliativos, en plenitud de vocación vivida de lleno. Este planteamiento, lógicamente, acrecienta, agiganta el concepto de vocación. Crece el concepto de vocación. Antes se decía, este muchacho tiene vocación, es que sí va a ser sacerdote. Y esta niña tiene vocación, es que sí va a ser monja. Pero eso dejó de ser así a partir de esta predicación. Todos tenemos vocación. Cada uno de nosotros es llamado por Dios a la santidad. Y entonces, porque me ama, me llama con un objetivo, ser Cristo para cristificar. O sea, ser santo para santificar. No es ser santo para mí, es ser santo para el mundo, para Dios y para el mundo. Como llamó a los apóstoles, podemos hacer memoria interior, ¿verdad?, de las llamadas de los apóstoles, Pedro, Juan, del mismo Mateo o Leví, como dice la Escritura, que estaba en la mesa del telón, y cada uno, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Pedro, cuando se siente llamado, dice, apártate, Señor, de mí, porque soy un hombre pecador, porque sabe que está ante lo superior? Pero así como llamó a los apóstoles y a las santas mujeres, en medio del mundo, de las circunstancias normales de cada uno, allí yo me encuentro con Cristo y me llama a mí Cristo para ser Él, o sea, para ser Cristo y cristificar, para ser santo y santificar. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ser un punto de ignición. Podemos ver el mundo, ¿verdad?, y ver esos puntos, imaginarnos esos mapamundi, esos puntos de ignición que somos los cristianos. El fuego de Cristo. ¿Te acuerdas que Cristo, nuestro Señor, dice, fuego he venido a traer a la tierra, y qué quiero sino que arda? Cada uno de nosotros, punto de ignición. Pero esto supone un cambio de perspectiva. Percibir esta misión.
O sea, un por qué y un para qué, pero muy importantes y muy esenciales, no accidentales, sino trascendentales. Algo que está por encima de nosotros y que desde lo alto nos llama. Porque Jesús nos escoge, como dice el Papa Benedicto, cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Y entonces, llevar a Cristo es el objetivo, la misión, llevar a Cristo a todos los rincones del mundo, siendo yo mismo Cristo, porque cada uno da lo que tiene. Si tenemos santidad, daremos santidad. Y esto pues parecería un acto de soberbia, ¿verdad? Como yo puedo hablar de santidad, pero sí, el Señor ¿te acuerdas que aquellos que tenían tantos defectos, pero también tenían mucho amor, que han comenzado a seguirles, los manda de misión y les da potestad para sacar a los demonios, para curar las enfermedades y para, en fin, para hacer el bien? Y lo fueron haciendo, y así nosotros. El tema es que asumamos esta misión. La redención del mundo, la santificación de toda la tierra. Otra perspectiva, otra visión, te decía. Hay un escritor francés que viene a narrar una anécdota así, de esta manera. Dice que se encontró en un pueblo que estaba construyendo su iglesia y que se acercó a los albañiles y que llevaban piedras en unas carretillas. Y le preguntó a uno, ¿y tú qué haces? Y él contestó, yo traslado piedras. Y le preguntó a otro, ¿y tú qué haces? Yo construyo una catedral. Hacían exactamente lo mismo, pero con diferente perspectiva, con diferente objetivo, con diferente compromiso también, ¿verdad? Porque qué distinto el compromiso de hacer una catedral o de hacer piedras. Hay una anécdota de un obrero de esas catedrales góticas que estaba terminando una viga, un águila tallada en la viga, pero que iba a ser cubierta por el cielo falso. Y entonces estaba trabajando y le pregunta, ¿por qué estás tardando tanto tiempo en esa viga que no se va a ver? Y dice él, es que la ve Dios, la verá Dios por los siglos, la verá Dios. Yo traslado piedras, yo construyo una catedral. Y entonces, hablando de ser llamados, ¿verdad?, de la vocación, y que esto supone asumir una misión, llevar a ser Cristo y llevar a Cristo a todo el mundo, porque Él lo dice, ¿verdad?, claramente, y de predicar el Evangelio, haciendo discípulos en mi nombre, bautizándolos. Bueno, pues la pregunta que surge es, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Y cómo puedo asumir esa misión? Y la respuesta, que también la da San José María, es con la santificación del trabajo. Y aquí toma cuerpo y toma valor esta realidad, ¿verdad? Porque, por supuesto, que nos compromete mucho y nos da luces, porque redimo con Cristo, me entrego con Cristo, trabajo junto a Cristo. Esto me relaciona con Dios y también de una muy buena manera me relaciona con los demás. O sea, no solo la actividad que genera el sustento es el trabajo, sino también las otras actividades fuertes que nos insertan en la sociedad. La familia, el ser padre, el ser hijo, el ser esposo. Y así podríamos seguir las actividades gremiales, las actividades de diversión y de descanso. En fin, en todas esas actividades y en todos esos lugares en que yo me desenvuelva, debo de ser Cristo. Y lo bonito es que esos lugares y esas circunstancias son bien importantes. Podría parecer poco importante esto, pero no, es muy importante, porque la vocación, y hablando así, ¿verdad?, que decía que cada uno de nosotros en su lugar, la vocación sobrenatural cristiana llamada a la santidad, tiene una vocación humana
importantísima y también prevista por Dios. Yo estoy aquí y en esta familia y en este trabajo y por voluntad divina. Hablando ampliamente, pero ahí estamos, ¿verdad? Por Dios. Entonces, la vocación, pues, tiene sustancia de misión. Y te decía, y tiene sustancia de acompañar a Dios, porque el ejemplo que tenemos más a mano es el mismo Cristo, que pasó 30 años trabajando como un obrero. Decía San José María, años oscuros, pero para nosotros claros como la luz del sol. Es más, resplandor que ilumina nuestros días y les da esa auténtica proyección. Porque Cristo, cuando trabajaba en Nazaret como carpintero, redimía, cumplía con la voluntad de Dios y hacía tanto bien a los hombres. Por eso esos años de aparente oscuridad son para nosotros claros como la luz del sol. Entonces, pues, así pasamos a hablar ya más propiamente del trabajo. Por esto que vengo diciendo, y para que lo platiques con Dios, porque cada uno de ustedes tiene circunstancias tan diversas, gracias a Dios, ¿verdad? Para nosotros, el trabajo es medio y ocasión de encuentro con Cristo. Si vamos a cristificarnos, si vamos a cristificar, pues el trabajo es medio y ocasión de encuentro con Cristo, medio y ocasión para estar con Dios. Y la renovación que un retiro espiritual requiere, pues, en este sentido supondrá trabajar más y trabajar mejor. En el trabajo nosotros conseguimos las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales, ese perfeccionamiento en el que consiste la santidad. Pero el trabajo es siempre medio y nunca es fin. El trabajo es medio y nunca es fin. Pero es medio importantísimo. San José María, al comienzo de su ministerio, escribía en Camino: trabaja. Cuando tengas la preocupación de un trabajo profesional bien hecho, mejorará la vida de tu alma y serás más varonil, porque abandonarás ese espíritu de chinchorrería que te consume. Es un modismo de la época, de chismosería, diríamos ahora, de banalidad que te consume. Cuando tengas una preocupación de una labor profesional bien hecha, mejorará la vida de tu alma, tu vida interior. ¿Por qué? Porque el espíritu de chinchorrería lo que me da a mí es desubicación, es distracción, es capricho. Esa crítica que no se hace a uno mismo, uno la hace a los demás por ese espíritu de chinchorrería que a veces nos consume y que no entendemos, pues, lo profundo que es la santificación del trabajo. Voy a poner un ejemplo que he puesto varias veces. Quizá ya me lo has oído y te pido perdón, disculpas, pero me parece muy bueno. Y es el ejemplo de Lázaro. Una vez lo escuché. Lázaro, pues como sabemos, murió, ¿verdad? Y pues recuerda que es venerado como santo y se va al cielo, en ese momento del seno de Abraham. Y Lázaro pues se encontraba muy contento en el cielo, ¿verdad? Pero de repente, porque Jesús lo va a resucitar, aparece un ángel. Y Lázaro estaba seguramente conversando con Abraham, con Jacob, con los profetas, resolviendo sus dudas. Y de repente llega como hace un salvadoreño, Lázaro. Un ángel, ¿verdad? Pongamos así la escena. Sí, tú, Lázaro, ven. ¿Y qué pasa? Es que Jesús te necesita en la tierra. A mí, que estoy aquí también con Abraham, con Jacob, con los profetas, tan a gusto, resolviendo dudas y hablando de Dios. Ahí en la tierra. Sí, te necesita Jesús en la tierra. Bueno, pues si es Jesús, ¿verdad? Pues vamos a la tierra. ¡Pum! Y entonces se escucha él,
Lázaro, ven fuera. ¿Te acuerdas? Eso dice Jesús cuando está ante la tumba y se ha corrido la piedra. Lázaro, ven y fuera. Y al instante, el muerto, dice la Escritura, salió. Y Lázaro se encuentra de pie, puesto por alguien, ¿verdad? Que no es el mismo, en la boca de la tumba, que era una cueva. Y entonces, bueno, pues Lázaro tiene otro sentido de vida. Porque al ángel, antes de que lo regresara a la tierra, le dice, pero ¿para qué quiero ir yo allí? Si tengo que pagar todavía el crédito de avío que había sacado para levantar esta cosecha. Y tengo que, los comerciantes de camellos me engañaron y me vendieron unos enfermos. Además tengo que pagar unas deudas de granos que había adquirido. Bueno, pero si Cristo lo quiere, regresa. Y entonces cuando aparece, tú puedes imaginarte, Lázaro comienza de nuevo la vida, pero la misma vida. Pero ¿cómo viviría Lázaro esa vida? Con una intensidad y con una direccionalidad muy diversa y muy profunda. O sea, eso de estar ahí en ese hogar haciendo esos trabajos tiene mucho sentido. Es su participación en la obra creadora de Dios y en la obra santificadora de Cristo, cuidando a sus hermanas y además sacando adelante a tantos colonos que tendría esa finca, porque era una familia pudiente. Entonces, Lázaro comenzó a vivir de manera muy distinta. Lo que vivía antes, igual. Es que es lo que decía anteriormente. Yo traslado piedras y el otro, yo construyo una catedral. Diríamos que Lázaro como que construía una catedral mayor, porque estaba bien orientado anteriormente, pero que un compromiso mayor. Y eso nos pasa a todos, hermanos, porque el trabajo nos pone en la realidad y nos pone en la objetividad. Quien trabaja bien con este espíritu cristiano, pues es objetivo y no se deja comer por la subjetividad que hace abundar en contradicciones. Las contrariedades, decía San José María, muchas veces son demasiado subjetivas. Tomamos lo que cada uno quiere. El que está con Dios trabaja y tiene pocas, porque cuando hay algo objetivo, se rinde ante la voluntad de Dios, le pide luces para acertar y basta. Pero cuando las contrariedades parecen abundar, hay que pensar, si no faltará, en cambio, mortificación de la imaginación, sujeción de los caprichos, sentido sobrenatural. Por supuesto que esto nos pasa, si no estará dominando más de lo debido el yo con la soberbia y la vanidad. Entonces, pues, para ir avanzando en la meditación, en el trabajo, si somos Cristo, pues habrá que llegar hasta qué punto, hasta morir. Si el grano de trigo una vez caído en tierra no muere, queda infecundo. Cuando nosotros trabajamos bien y entregamos lo nuestro, ¿verdad? Y orientándolo bien, pero no dejándonos comer más de lo debido, porque dice el prelado anterior, recién muerto hace unos años, Monseñor Echevarría, dice, el éxito profesional a toda costa ocupa el centro del nuevo escenario donde la épica, los sueños de grandes logros, es lo que importa, y la ética, la valoración humana y sobrenatural de las circunstancias comunes, parece frecuentemente ocupar un segundo plano. Hay como otras intenciones, ¿verdad? Y no estamos muriendo y entregándonos a Dios, sino trabajando y gastándonos para nosotros mismos. Y entonces sucede, entre otros ejemplos, ¿verdad? Dice él, la familia se nos presenta, por tanto, como la moderna Cenicienta, la gran perdedora de esta fiebre laboral. Esta es una cultura que caracteriza a los hombres por trabajadores, pero tantas veces
por padres y madres ausentes del hogar. Y esto repercute de manera muy negativa. Entonces, en este ratito de oración, nosotros revisemos nuestra rectitud de intención. ¿Cuáles son los fines de nuestro trabajo? La gloria de Dios, la colaboración con la obra creadora del Señor, con la obra redentora, la expansión del cristianismo, en fin, tantas cosas nobles y también pues, las nobles ambiciones, ¿verdad? Tenemos que luchar para mejorar la condición de nuestra familia y alcanzar objetivos que nos hemos puesto para ellos y para nosotros mismos. Entonces, pues, un trabajo bien hecho tiene unas características y yo te nombraré algunas. Es intenso, es decir, me excedo, pero sin comer el tiempo que otras cosas necesitan. Intenso, constante. Por amor a Dios, constante. O sea, es interesante porque hay personas que trabajan su trabajo laboral, su compromiso laboral económico, ¿verdad? Pero después tienen tantas otras actividades y las hacen con tanto gusto, a mí me maravillan. Y a veces yo les pido alguna colaboración de trabajo para alguna obra y la dan con tanto gusto. Y a veces pregunto, ¿y este hombre de dónde saca tiempo? Es que, claro, está trabajando por Dios. Otra característica, un trabajo ordenado. Es decir, con jerarquía, con prioridades. Primero lo de Dios, luego lo mío. Primero lo importante y después lo urgente. Y como decía San José María, hacer hoy, ahora, lo que hay que hacer. Luego también un trabajo responsable. Es decir, ¿qué entenderíamos nosotros como responsable? Pues lo primero es con iniciativa y renovándonos. Y al mismo tiempo responsable, pues sabiendo poner las últimas piedras. Comentaba San José María que enseñaba esto, que cuando terminó el Colegio Romano de la Santa Cruz, pues quiso bendecir la última piedra y se encontró con que no había bendiciones de últimas piedras, pero había muchas bendiciones de primeras piedras. ¿Cuántas pues últimas piedras dejaron de ponerse y cuántas primeras piedras se pusieron? Pero la importante de verdad es la última piedra. Un trabajo responsable que pone las últimas piedras, que llega al detalle. Un trabajo hecho con sentido profesional, que está en las cosas pequeñas y por tanto es reflexivo. ¿Cómo podría trabajar mejor? ¿Cómo podría? Fíjate que cuando no hacemos estas reflexiones sobre nuestro trabajo, a veces podemos recibir una dirección espiritual. ¿Y por qué no vas alguna vez más a misa entre semana? ¿Y cómo voy a ir a misa si no tengo tiempo? Bueno, pues sí, pero a lo mejor sí tienes tiempo y no te has dado cuenta que puedes sacar tiempo. ¿O por qué no haces un ratito de una visita al Santísimo o una lectura de un buen libro o un ratito de oración todos los días o el rezo de rosario? No sé, actividades, prácticas de piedad. Y claro, cuando no hay un trabajo profesionalmente realizado, estamos como invadidos por el trabajo. El trabajo nos pasa por encima. Yo tenía un profesor que nos repetía, ustedes deben estar por encima del trabajo y no el trabajo por encima de ustedes. Bueno, pero ese es sentido profesional y luego el sentido apostólico. ¿A cuántas almas estoy llevando en mi trabajo a Dios? Que es tan bonito, es una oportunidad, decía San José María. En la práctica, el trabajo es el anzuelo de pescador que Dios te ha dado. Ahí donde estás, en esas circunstancias, en esos ambientes que visitas, ahí están las almas que solo tú puedes alcanzar. Claro, porque nosotros no somos indispensables para la redención, pero sí somos insustituibles. Hay unos ambientes grandes o chicos, familiares o individuales, ¿verdad?, donde solo tú puedes actuar y poner a Cristo o llamar para Cristo a esas personas. Trabajo con rectitud de intención, ¿verdad?, que se vea realmente que lo que importa es Dios. No nos suceda como el joven rico que llega hasta Cristo, ¿te acuerdas?, y le pregunta, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y cuando Jesús, porque sigue insistiendo, él explica los mandamientos y él pregunta más.
Eso lo practico desde mi infancia, quería más. Pero cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces le cambió la cara. Dice el Evangelio que se marchó triste, el rostro le cambió. Estaba tocando la solución de su inquietud, pero su intención no era recta. No estaba dispuesto a dejar todo por esa verdad que parecía perseguir. ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y además de una manera muy alta. Claro, esa era su vocación, no es la tuya, porque cada uno tiene su vocación, ¿verdad? Tú tienes unas responsabilidades para tu familia, etc. Pero el tema es que de todas maneras Cristo tiene que ser tu primer amor. En medio de todas esos amores que debes sacar adelante, Cristo, tu primer amor. Y se ve que para este joven, Cristo no era el primer amor, porque se volvió y se marchó triste. Otra característica del trabajo bien hecho es la visión sobrenatural, la visión trascendente, que no se te pierde el trabajo aquí en la tierra. Y esto te va a dar serenidad. Trabajas con serenidad y las personas que están contigo obtienen serenidad cuando te tratan. Quizá a veces debe haber un poco de fortaleza, no lo niego, pero serenidad. Y cuando hay serenidad, otras características que aparecen, por poner unas más, son que el trabajo alegre y optimista. Bien importante esto, ¿verdad? Porque decía San Agustín, aquel que comienza un trabajo con optimismo o con alegría, la traducción es amplia, ¿no? Ya hizo la mitad. Qué bonito, ¿verdad? Ya hizo la mitad. Es una característica que tiene que estar en tu trabajo. Y también después del trabajo, porque puede ser que en tu trabajo, por compromiso, pongas buena cara y tengas buen tono, pero cuando llegas a tu casa, como me decía uno, a mí se me sale el indio cuando llego a la casa. Tengo el indio encadenado en el trabajo y se me sale cuando llego a la casa. Pues no, decía San José María, hay que dejar los nervios en la puerta, decía, al entrar a la casa, pero por la parte de fuera, no adentro. No adentro. Y es importante también saber que cuando se trabaja bien, la mente está ocupada. Y no sé si has oído un refrán antiquísimo, pero que aquí en El Salvador tuvo su repercusión y lo repite la gente del campo, pero es del tiempo del Quijote, decía. Cabeza desocupada o mente desocupada, taller del diablo. O sea, si le ocurren a uno todas las estupideces que se le pueden ocurrir, de falta de virtud y de traición de ideales altos, ¿verdad? Por no estar trabajando de una manera comprometida. En fin, hay que aquilatar la labor personal del trabajo, ¿verdad? Pero no olvides que ese espíritu de chinchorrería, que es desubicación, distracción, capricho, critica, ¿verdad?, a los otros y que no se hace uno mismo, la autocrítica. Uno tiene que tener esa libertad para poderse autocriticar y perfeccionarse según Cristo. Bien, pues terminemos la meditación y planteándonos hacer un poquito de examen, porque, claro, el núcleo de tu santificación es la del trabajo, bien hecho y por Dios. Santa María, tú que estuviste en esa casa de Nazaret, trabajando siempre al lado de José y de Jesús, enséñame y guíame tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hablar en este ratito de oración con el Señor sobre otro de los elementos fundamentales de la predicación de San José María, que es el amor al Papa y a la Iglesia. Él solía decir desde joven: omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, todos con Pedro a Jesús por María. Y explicaba que esos amores eran los amores que definían la vida del cristiano: Cristo, María, el Papa. Y quería tanto el Papa desde joven que hacía todos los días una comunión espiritual, imaginando que recibía la hostia de las manos del romano pontífice. ¿Y qué pasaba? Es que parece, ¿verdad?, como gracia especial de los santos, que tienen gracias especiales ellos, ¿verdad?, que las palabras de la Escritura Santa sobre el primado de Pedro tenían en su mente y en su corazón, o causaban en su mente y en su corazón un eco, una resonancia tremenda y sobrenatural, que tocaba las fibras más íntimas de su personalidad, que se volcaba pues en hechos y en palabras como esas que recoge el punto 135 de Forja, que dice: tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que después de Dios y de nuestra Madre la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad viene el Santo Padre. Y por eso pues tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Las palabras del Evangelio que van definiendo el primado de Pedro, pues son conocidas por nosotros. Dediquémosles un poquito de tiempo en esta meditación. ¿Te acuerdas cuando Cristo les pregunta a los apóstoles? Los tres evangelistas, primero los tres sinópticos lo describen, dice: ¿quién dice los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y le van diciendo, pero después, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces dice, tomando la palabra Simón Pedro: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde contento, gozoso, bienaventurado, o sea, feliz tú, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces lo primero es, tú eres Pedro, tú eres la piedra para edificar. Este texto es poderoso y muy fuerte, de un contenido muy comprometido, porque Pedro es el sustento constitutivo de la iglesia, es el cimiento, es el sostén. Es decir, toda construcción que no tenga esta base será falsa, será mera apariencia, será espejismo. Y las construcciones pueden ser edificaciones físicas, pero también sectas, o pueden ser grupos de amistades, en fin, comentaristas,
Pero donde no está Pedro como roca es apariencia, es espejismo, es mentira. Porque las puertas del infierno, que es el imperio de la mentira, no prevalecen si está Pedro. Si Pedro es el cimiento y la roca. O sea, pues, este cimiento es único y fundamental. Sin este fundamento, es decir, sin Pedro, sin Papa, no hay iglesia. Que nos quedemos que nos quedemos con esta idea clara, ¿verdad? Sin Papa no hay iglesia. El Papa a los obispos alemanes que llegaron con sus propuestas y con sus inclinaciones, casi así ya separatistas, ¿verdad? Como se dice, les dijo, ¿y qué haríamos con otra iglesia más protestante en Alemania? ¿Qué haríamos con otra? ¿Qué va a hacer de ustedes? Otra iglesia más protestante, no absolutamente pues la de Cristo. Te cuento que San José María tenía tanto amor al Papa que después de una travesía nocturna por mar, agitadísima, saliendo de Barcelona y llegando a Génova, de noche, agotado, ¿verdad? Comiendo poco porque es la posguerra y tenían poco dinero, y llega a ese centro pequeñito del Opus Dei, el primero que han puesto, un apartamentito que está en la calle Città Leonina, decide no dormir y pasarse la noche rezando por el romano pontífice, viendo las ventanas de sus habitaciones que se perciben desde un balcón de esa casita, de ese apartamento, porque está cerca del Vaticano. Y entonces, y se veía, y se pasó la noche, después de un agotamiento brutal, de no haber pegado ojo en la travesía, tanto que le dijo al compañero, mira, al de la obra que lo acompañaba, le dijo, mira, dice, si nos hundimos, vamos a hacer comida de los pescados, no te preocupes. Me preocupa fulanito, que era un poco así melindroso, que no va a volver a tomar un pescado, porque estaban a punto de morirse. Y desde el capitán hasta el último pasajero y tripulante sufrió mareo. Bueno, pero se pasó la noche rezando, o sea, era predicación y vida unidas, porque los que vieron esto, por supuesto que cuando se hablaba de fidelidad al romano pontífice, de fidelidad a la iglesia, por supuesto que lo recordaban. La noche rezando por el Papa, después de un día y de un viaje tremendo. Pero sigamos, ¿verdad?, con la cita de San Mateo, porque San Mateo sigue después de que ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, yo te daré las llaves. Son palabras que nosotros nos podemos acostumbrar a oír, pero las llaves de los cielos, del reino de los cielos. Y además con un poder que parece pues infinito, porque todo lo que atares y todo lo que desatares no le pone límite. Es un poder divino ilimitado. Abre y cierra el cielo. Pedro aplica la gracia de la redención, porque Cristo dice, yo he venido para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero le da a Pedro la posibilidad de cerrar. Después de que él da la vida, ¿verdad?, le da a Pedro la posibilidad de cerrar. O sea, es un poder muy grande. Y Pedro pues aplica o retiene, absuelve o condena. Entonces, bien bueno, pues no acostumbrarse. San José María no se acostumbraba al romano pontífice y conoció a varios en su vida y trató directamente a Juan XXIII y a Pablo VI, que lo recibieron varias veces, y comenta una de sus biografías. Sin embargo, lejos de cualquier acostumbramiento, no puede evitar emocionarse, conmoverse, que las lágrimas nublen sus ojos, que se le haga un nudo en la garganta, que su voz sea más trémula en presencia del vicario de Cristo. Y te cuento una anécdota que refiere esto, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, que el Papa Pablo VI dijo a San José María, pues a los
primeros que llegaron, las primeras palabras positivas y buenas. También le dijo que habían llegado con 100 años de anticipación, pero palabras buenas, ¿verdad? Y eran amigos. Y entonces al Papa le sucedió que en la posguerra, paseando, caminando por el barrio del Tiburtino, un barrio necesitado, se le acercaron unos muchachos callejeros y le dijeron: denos trabajo. No era el Papa, por supuesto, todavía, pero ya era un monseñor, ya iba vestido de monseñor, y entonces dice: denos trabajo. Y él pregunta: ¿qué sabéis hacer? Y le contestan: todo. Bueno, nada. Y esa respuesta no pudo ser más hiriente para él, se le quedó grabado. Y entonces dio unos terrenos del Vaticano en el barrio del Tiburtino, y entonces y pidió unas labores al Opus Dei. Entonces va a inaugurarlas, a bendecirlas, y entonces se encuentra con que hay una amplia residencia para estudiantes, una escuela hotelera, una parroquia anexa que llevan también sacerdotes de la obra. Y entonces, cuando le piden la bendición, el Papa le dice a San José María: benediciamo insieme, en italiano significa bendigamos juntos y por humildad. La reacción de San José María fue ponerse de rodillas a los pies del Papa. Y pues el Papa hizo el recorrido, y al terminar, ¿verdad?, San José María se pone de rodillas otra vez para besar el anillo del Papa, y el Papa lo levanta con fuerza de los codos y le dice cuando le abraza: tutto qui è Opus Dei. Todo aquí es Opus Dei. Contento. Y había significado aquello un fuerte trabajo para el Opus Dei que estaba asentándose en Italia. Bueno, pues entonces es las llaves, es piedra, Pedro, ¿verdad? Tiene las llaves, pero también Cristo lo instituye pastor. ¿Te acuerdas tú cuando después de la resurrección en el lago de Genezaret, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta que sí. Pero Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta que sí. Y Jesús le dice: bueno, como le contesta que sí, que le ama, entonces te doy mis ovejas y mis corderos porque me amas. Entonces, pero una tercera vez le pregunta, y Pedro se siente muy golpeado por dentro, ¿verdad? Porque le pregunta por tercera vez. Acuérdate que 3 veces también le había negado antes de la crucifixión, ya preso en la casa de Caifás. Entonces le da a Jesús la posibilidad de borrar esa ofensa con estas 3 afirmaciones de amor. Pero al final Pedro como que ya no aguanta y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, claro, Jesús le está enseñando cómo llevar este rebaño con el amor, porque las ovejas suyas, que entienden de un buen pastoreo, porque Jesús ha explicado: el buen pastor da la vida por sus ovejas, pues se van a hacer a él si hay amor. Qué bueno es esto, ¿verdad? Porque San José María, conociendo esto, el compromiso fuerte de pastoreo, decía que amáramos al Papa, porque tiene la necesidad de sentirse amado, porque tiene que sentirse acompañado en ese empeño difícil y duro de conducir el rebaño. Y decía: rezad mucho por el Papa, queredlo mucho, porque necesita todo el cariño de sus hijos. Me gusta que el Papa sepa que le queremos siempre, y eso por una única razón, que es el dulce Cristo in terra, el dulce Cristo en la tierra. Así le decía Santa Catalina: el dulce Cristo en la tierra.
Bueno, pero está pastoreando y Benedicto XVI hace referencia a este pastoreo con unas palabras muy bonitas que te las quiero leer, ¿verdad? Dice, porque está hablando de Cristo pastor, que le está entregando las ovejas al Papa y él está recibiendo en la misa de toma de posesión de Benedicto XVI, dice esto, dice, la santa inquietud de Cristo ha de animar al pastor y no es indiferente para él que muchas personas vaguen por el desierto, el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y la sed, el desierto del abandono, el desierto de la soledad, del amor quebrantado. Y existe, por supuesto, el desierto de la oscuridad, dice, de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de su dignidad y del rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores. Y claro, eso pesa sobre el Papa. San José María sabía lo que era este pastoreo y pedía que lo quisiéramos. Bueno, pues también Jesús, en otro momento, le da a Pedro el magisterio supremo. ¿Te acuerdas? Ya después de la resurrección, le dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás te busca para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando tú te conviertas, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Este es el núcleo de la infalibilidad. Cuando el Papa habla, es cátedra. Pero estamos aquí ante el ministerio petrino, el magisterio petrino, que es garantía de la fe de la Iglesia, custodia de los valores necesarios para la salvación, defensa para la libertad que nos ha ganado Cristo. Entonces, porque claro, si está Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque no dice Jesús que no va a haber persecución, ni sangre, ni dolor. No está prometiendo eso. Está prometiendo, hasta una promesa mucho más profunda, el mal no prevalecerá sobre la iglesia. Y entonces, bueno, pues, la roca, el guardián de la iglesia, es el Papa. Por eso aconseja San José María en Forja en el punto 133, acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna, eficaz y hazle eco. Fíjate, acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna, eficaz y hazle eco. Y San José María, por supuesto que estaba por encima de las cosas humanas, que por otra parte de efectos humanos que tenemos todos los hombres, ¿verdad? ¿Qué veía ahí él? A Cristo, al vicecristo. El hombre, en este sentido, es menos importante. Pero uno ahora recibe tantas cosas en internet, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me llegan críticas al Papa, críticas de esto, y además estupideces. Pero como hay gente que cree que tiene en posesión privada al Espíritu Santo, y entonces que se lanza contra el Papa, ¿y por qué no hace esto? Y no saben nada. ¿Verdad? Es como cuando un padre de familia tiene una enfermedad y lo critican los hijos y no quiere decir que tiene una enfermedad que lo compromete y quizás sea terminal. Y toma una postura que quizás a los chicos no les gusta, pero tiene que callar. O la enfermedad de la madre tiene que callar. Tiene que conducir el hogar y eso no es fácil. También pensemos, por ejemplo, ¿verdad?, en la doctrina sobre la vida, sobre la manipulación de la vida, la fecundación in vitro.
que el Papa, ya viene esto de Benedicto XVI y antes todavía, pero Benedicto XVI es muy claro, diciendo que las relaciones matrimoniales tienen que tener dos componentes, procreativa y unitiva. Entonces, no siempre procreativa, ¿verdad? En el sentido de que no toda relación es de suyo procreativa, pero unitiva sí. Y entonces, pero cuando estamos en la fecundación in vitro, pues es procreativa, pero no en sí la relación y no es unitiva. Dice, no es natural, no está en la ley natural. Y viene la crítica, ¿verdad? Y por detrás hay muchos intereses económicos también, ¿verdad? Pero, en fin. O sea, San José María, queriendo sentar costumbre en el Opus Dei, decía, cuando vosotros seáis viejos y yo haya rendido cuentas a Dios, diréis a vuestros hermanos como el Padre quería al Papa, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Terminemos pues de la mano de María, repitiendo ese punto de Forja que te leí al principio. Tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto ha de ser también para el vicecristo en la tierra, para el Papa. Tantas enseñanzas tan bellas de los papas. Ahora estaba admirado por una. Fíjate que se está diciendo mucho que nuestra civilización, nuestra cultura actual, no se para sorprenderse, a la admiración, que ha perdido capacidad de admiración porque va en un torrente tumultuoso, de verdad, que más bien revuelca, como decimos aquí en las olas del mar, ¿verdad? Revuelca al hombre y no le permite admirarse, no le permite sorprenderse. Y dice el Papa, y Dios es el Dios de las sorpresas. Tenemos que sorprender, ¿verdad? De la Iglesia, de las enseñanzas del Romano Pontífice, de tantas cosas buenas que tenemos, pero sorprendernos, agradecer y pedir por el Romano Pontífice. Santa María, Madre nuestra, Madre de todos los cristianos, ruega por nosotros, ruega por la Iglesia, ruega por el Papa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.